estoy yo predicando allá en mi iglesia. Pero yo me siento tan bien en este lugar, que yo me siento como si estuviera o fuera a predicar en la iglesia que yo estoy ministrando en este tiempo. Así que Dios les bendiga. Le doy las gracias a los que también pudieron pasar el charco, a la pastora que se gozó. Yo estaba temerosa porque en ese tiempo ella también tuvo sus problemitas, y ella se gozó y parecía una muñequita, parecía una matriusca, con aquellos cachetes tan rojos, tan colorados de estar caminando y caminando. Yo me quedé asombrada. Aquello fue tremendo para ella, fue una buena experiencia. Vamos a ir a la palabra, que puedan sentarse. Y bueno, sí. No, yo no le he dicho que pueden ser. Yo le dije, vamos a la palabra, vamos a leerla para que puedan sentarse. Amén. Que está allí en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 20 y 22. Yo lo voy a leer, aunque está por todos los lados puesto, yo lo voy a leer. ¿Ya lo tienen ahí? Y si no está al frente, y si no está al frente y atrás. Dice, y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido en el bagaje. Padre, bendice tu palabra y que sea hoy rema en la vida de todos los que la van a recibir. En el nombre de Jesús, amén. Y pueden sentarse. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. No fue Israel el que escogió a Dios, fue Dios el que escogió a Israel. Lo escogió por los pactos hechos con los patriarcas, con Abraham, cual fue su amigo, Isaac y Jacob, y por el pacto de Dios, porque Dios pacta con nosotros. Y en ese pacto que Dios hace con nosotros, Él siempre cumple su promesa. Diga conmigo, Él siempre cumple su promesa. Las promesas de Dios no importan el tiempo que te las haga. Porque hay veces que nosotros queremos acondicionar las cosas que Dios nos da, las cosas que Dios nos dice, a un tiempo o a nosotros. Dios no es un Dios de tiempo, ni Dios se acondiciona por ningún parecer o por ningún estado de un ser humano, porque Él hizo la creación y la conoce mejor que nosotros. Entonces Él, por un pacto hecho a Abraham, su amigo, a Isaac, a Jacob, Él escogió una nación. Y esa nación fue bendecida en todo, desde que salió de Egipto, una nación bendecida, porque era una nación la cual tenía un presidente que era diferente a todos los demás presidentes, porque era el Rey de Reyes, el Dios sobrenatural, el Dios que sana, el Dios que libera y el Dios que está por sobre todas las cosas. Pero como nosotros somos tan inconformes, discúlpeme.
como nosotros somos tan inconformes, nosotros nunca nos conformamos con quienes somos. Si somos rubios, queremos ser trigueños. Si tenemos el pelo rubio, no nos alisamos. Digo, perdón, crespo. Como yo no sé cómo le dicen ustedes, en Cuba se le dice crespo, rizo. Nos los estiramos. Si lo tenemos estirado, no lo rizamos. Si somos bajitos, nos ponemos unos tacones de este tamaño. Y si somos altos, queremos ser bajitos. Si somos gordos, queremos ser flacos. Y si somos flacos, queremos ser gordos. Nunca estamos conformes. Escogemos una carrera, la hacemos. Nos vamos al lugar donde tenemos que trabajar, porque tenemos que ejercer lo que estudiamos con sacrificio y con trabajo. ¿Es así o no es así? Y cuando llegamos, no nos gusta el jefe. Nos cae más Chuchita, la secretaria de Juanito. Y si yo fuera la jefa de este lugar, haría esto y haría esto. Pero no fue a ti a la que Dios. No fue a ti al que Dios te llamó para que fuera jefe. Y esto le pasó a Saúl. Israel tenía el mejor jefe de ejército porque tenía el jefe mejor dotado, mejor preparado, el jefe que todo lo sabía, el jefe que sabía cómo iban a terminar las batallas, el jefe de las victorias. Ese era el general en jefe en guerra que tenía el pueblo de Israel y no lo quiso. No estaba conforme, porque como no se veía, ellos eran el único pueblo que tenía un Dios invisible. Y todos los reyes de todos los pueblos iban con su jefe adelante. Iban a la guerra y el primero que iba adelante era el rey, guiando su ejército. Y ellos como que se sintieron poca cosa, porque ellos dependían de un profeta que les dijera cómo iba a ser y cómo Dios quería que hicieran. Pero el profeta no tenía que ir a la guerra. Y ellos querían a alguien que los representara visiblemente para ser igual o mejor a los demás. Y ahí fue donde cometieron el gran error de su vida. En la mente de Dios, conociendo al pueblo que había creado, seguro que estaba buscarle un rey, pero un rey conforme a su voluntad y un rey que verdaderamente en su presencia representara la presencia de Dios en su vida. Un rey que con tal relación tuviera con él, que hiciera cosas sobrenaturales, guiado por lo sobrenatural de Dios. Un rey que tuviera inteligencia. Porque oiga lo que le voy a decir, ciencia, conocimiento, sabiduría, salen de la inteligencia que Dios ha puesto en ti. Y ya se sabe que si Saúl, que si las Ana, que si fue escogido, yo no voy a hablar de eso. Ya Saúl sabía que a él lo iban a escoger como rey porque él tenía cosas que ayudaban, apuntaban a que él fuera el rey. Tenía dinero, era puesto, dice que le llegaba a todos los hombres, todos los hombres le llegaban a él por el hombro. Él era el más alto. Él era bravo porque después se vio que él también peleó y ganó su guerra. Y dice que cuando él convocó que se acercaran todas las tribus, las 12 tribus de Israel,
Usted se imagina la cantidad de personas que había allí, porque estaban todas las tribus con toda su gente, los esposos, las esposas, los hijos. Estaba toda la representación de las 12 tribus de Israel. Y que de las 12 tribus de Israel, de estas multitudes, y me voy a parar ahí para decirles algo, Dios no es un Dios de multitudes. A mí no me impacta la gente cuando me dice, en mi iglesia hay 9,000, yo la quiero en la mía, 9,000 personas. No sé dónde lo vamos a hacer los cultos, haremos un culto ahora, otro ahorita, otro. Yo lo quiero, ¿usted no lo quiere, pastor? Yo declaro que aquí vendrán los miles. Todo el mundo quiere eso. Pero una cosa es que usted quiera que las almas sean arrebatadas al mismo infierno. Una cosa es que usted luche por las almas que están sufriendo y padeciendo porque no han conocido a un Jesucristo de poder, de gloria y de liberación. Aquí hay gente que se gloríen y hasta con orgullo le diga, en mi iglesia hay 9,000 personas y tengo que dar 3 cultos. Por eso me encantan ustedes. Porque ustedes son la viuda. Yo le puse a esta iglesia la viuda de Jesús. ¿Y sabe por qué le puse este nombre? Porque ustedes dan de lo que no tienen. ¿Me están entendiendo? Jesús estaba mirando quién daba las ofrendas. Estaba interesado Jesús a ver quién daba. Estaba sentado en el patio donde estaba el arca, donde estaban las ofrendas. Estaba en el lugar de las mujeres. Y era Jesús. Y Jesús se sentó allí a ver, porque había muchas viudas y mucha hambre, mucha necesidad. Y además, porque Jesús vino a darle el lugar a la mujer que el enemigo le quitó en el huerto del Edén. Y cuando Jesús se pone a mirar quién da las ofrendas, o le llamó la atención, quizás aquella viuda fue con sus ropas no muy lindas, quizás fue alguna anciana que apenas le tocaba llegar a donde iba y dio lo único que tenía para comer, para vivir. Porque si Jesús dijo que ella dio lo único que tenía, era porque lo único que tenía esa viuda era eso que echó en el arca de las ofrendas, que era para el sostenimiento del templo, de los levitas, de los sacerdotes que estaban dentro. Y cuando usted da de lo que no tiene, porque cuando usted da lo que le sobra, usted dio sobra. Y la sobra es. Yo la sobra en mi casa la boto. Y cuando voy a dar comida, doy de la que hice, de la que voy a comer yo y de la que me voy a sentar en la mesa. Allá hay actividades y al pueblo le dan una comida. Y cuando va el grupo de extranjeros, le dan otra, la mejor. Ustedes fueron allá. ¿Todo el mundo no comió de lo mismo? Todos comimos iguales. Hasta la que hacía la comida. Yo no, allá hay una muchacha que cocina, porque en la casa sobre todo hay mucho trabajo y los trabajadores están allí también. Y hay una muchacha que cocina y en la mesa mía se sienta todo el mundo a comer de lo que como yo y comen mis hijos. La sobra, escuche bien, la sobra es. Y Dios sabe cuando damos la sobra. Y las sobras no apuntan en el libro de Dios. Apuntan obras, pero no sobras. Porque lo que te sobra, te sobró. Y lo que te sobra, bótalo. Que lo mejor viene después.
Ayer recogimos ropa también para mandar para el ciclón y yo me senté con las muchachitas y le dije, lo que me vean manchado, lo que me vean rotico, bótenlo. Porque uno da de lo que tiene, de lo que te gusta. ¿Tú quieres dar? Da lo que más te guste. Y llama Saúl a todas las tribus y toma entre todas las tribus, y esto me recuerda algo. Esto me recuerda a Jesús. Cuando Jesús lo seguían las multitudes, escogió 70. Cuando enseñó los 70, vinieron llenos como de algo que les entró. Y Jesús hizo así y los echó para un lado. Y escogió 12. De los 12, 2 no pudieron orar 1 hora. Uno lo traicionó. El otro lo negó. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, el único que estaba a los pies de Jesús era Juan. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús es un Dios de poco. Y que nos enseña que aunque vino a salvar el mundo, porque de tal manera lo amó, que mandó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario, para que el mundo se salvara y no se perdiera, hubiera venido por Juan. ¿Me está entendiendo? Y cuando venga por su iglesia, yo veo que va a venir por 5. No por multitudes, no se van los más, se van los menos. Porque si no nos alertara tanto el Señor en su palabra, cuidad tu salvación con temor y temblor. Y la salvación hay que cuidarla porque costó precio de sangre. Y porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Y empezamos a sentir diferente, empezamos a pensar diferente. Ya no somos aquel trozo de carne que de nada servía porque las ideas eran banales. Ahora empezamos a tener misericordia de aquel que no podíamos ver, de aquel que criticábamos, de aquel que siempre estábamos señalando. Ahora tenemos misericordia de él. Porque ahora somos diferentes. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo dentro. Porque ahora la sangre de Jesucristo nos limpió y nos lavó. Y nos quitó el traje sucio y nos puso un traje nuevo. Y ese traje nuevo hay que exhibirlo con dignidad, con honra. Porque ese traje costó un precio grande y fue la muerte de Jesús. Y Saúl dice que fue tomada la tribu de Benjamín. Yo no tengo culebrilla, pastor, pero tengo una alergia. Me lloran los ojos. Y de uno no veo nada tampoco. Yo sé lo que es culebrilla, pastor, a mí me dio. No me dio en el ojo ni me dio en la espalda. Pero eso es terrible. Es terrible. Y cuando Saúl llama a la tribu de Benjamín, fíjense, yo quiero que ustedes se les quede bien esto. Primero fueron todas las tribus de Israel, 12 tribus con sus multitudes. De las 12 tribus de Israel fue llamada la de Benjamín. Una tribu grande con sus líderes, con sus familias. Y de la tribu de Benjamín, una familia. Porque la familia es la que compone.
La familia es la que compone. La familia tiene que estar derecha. La familia tiene que estar sujeta. La pastora vio. Vio a mis hijos, vio a mi yerno y vio que no se movía una hojita si no me llamaban. Yo no tuve que hacer nada. Ustedes fueron atendidos por mis hijos porque yo no podía estar. Pero todo era con orden. Y nos sentamos en la mesa aquel día todos y usted vio a mi yerno. Cómo compartieron, cómo hablaron, cómo dijeron. Todos los domingos en mi casa nos sentamos en la mesa de la familia. Y ahí se resuelven los problemas de la familia y de lo de afuera y de lo del trabajo. Nosotros vivimos 9 en una casa y los vecinos ni se enteran. Y hay 2 niños, hay adolescentes. Hay 3 matrimonios. Y vivimos en armonía, vivimos en chiste, hacemos nuestros devocionales. Todo, yo y mi casa, todos le servimos a Jehová. ¿Usted me está entendiendo? Pero desde niño le enseñé el precio de la cruz. Y fue llamado Matri. Parece que Dios encontró gracia en Matri, en esta familia. Parece que está en una familia de orden que adoraba a Dios. Una familia sujeta. Una familia con testimonio. Una familia con honra. Y Dios dijo de esta familia, de esta, voy a coger a uno. Porque Dios siempre en una familia llama a uno. Porque si no la familia no se salva. Y ahí en el Nuevo Testamento se ve cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y cuando alguien en una familia acepta el Señor, y si era peleón o peleona, si era insoportable, si la familia no lo resistía y empieza a cambiar, y se acabó la que peleaba o el que peleaba, se acabó el insoportable, el indeseable de la familia, y empieza a cambiar y empieza a tener otra forma de ser. La misma familia dice, aquí está pasando algo, porque si a mi mamá, que yo la conozco desde que nací, el carácter que tenía, el cómo ella era, y ahora no es así, ahora es dulce, amable, se preocupa por mí, algo tiene ese Dios que a ella le sirve, y yo quiero también de lo que ella tiene. Usted está para ganar su familia. Yo me casé con mi esposo. Acuérdense que nos quedamos en la familia de Matri. Yo me casé con mi esposo. Mi esposo no era cristiano. Y pasaron muchos años para que él aceptara a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y yo iba a una iglesia. Y ya había pasado los 4 años. La iglesia metodista tiene sus 4 años. Ya había pasado no sé cuántos cursos. Era maestra de la escuela dominical. Después fui siendo presidente de las damas. Mi esposo no era cristiano. Y entonces la iglesia compró un camión viejo. Estaba siempre, hacíamos más los cultos en la carretera que en la iglesia. Y el camión siempre estaba roto y yo llegaba, hay veces tarde a mi casa. Y él estaba molesto. Y me dijo, tú eres una fanática con Jesús, ahora te digo por Jesús y Jesús y Jesús. Él estaba celoso de Jesús. Porque él me amaba y yo lo atendía, es que lo atendía más. Pero él sabía que había algo en mí, un amor por Jesús tan grande. Y él pensaba que Jesús le había robado el amor de su esposa. Y no había quien le hablara de iglesia, no había quien le dijera nada de la iglesia, no se podía hablar. Cuando yo oraba, ¿qué es Jesús ni Jesús? Yo soy el que trabajo y el que busco la comida. Siéntate a esperar que Jesús te la va a traer. Y yo decía, este hombre, mientras más yo oro,
mientras más yo ayuno. Yo llevaba las camisas de él, las ponía al lado de mi asiento. El pastor me decía, ¿tú estás loca? Y yo le decía, no, pastor, yo sé que en esta silla se va a sentar mi esposo un día. Yo tengo un hijo diabético dependiente insulínico de los 7 años. Y yo estaba en mi iglesia y Dios me había dicho, eso fue lo que yo oí por boca del predicador que estaba. Yo soy el Dios de toda carne y para mí no hay nada imposible. Yo dije, no puede ser que el predicador que está hablando de una cosa ahora salte para esa. Y me dice la que está al lado mío, él no dijo eso. Eso lo oíste tú de parte de Dios. Al otro día me levanto, yo tenía una casa de oración lejos de la casa, yo iba en bicicleta. Y voy hasta esa casa me estoy preparando para ir a esa casa de oración. Y siento que alguien se siente en mi cama. Yo no abrí los ojos, pensé que era él. Y sentí que me habían puesto una llave muy fría y muy grande en la mano. Y voy donde está mi mamá. Mi mamá tiene 90 años, pero mi mamá hace muchos años que le sirve al Señor. Y le digo, mami, me ha pasado eso. Y dice, ay, hija, prepárate. Prepárate porque algo va a pasar. Ponte a orar, a clamar a Dios. Mi hijo se había casado y vivía como a 2 o 3 casas de mí. Y en ese momento llega una noticia, el hermanito de la esposa corriendo a la casa, llamándonos a nosotros desesperadamente porque mi hijo le había dado un coma diabético y la doctora había dicho que acababa de fallecer. Hermano, eran las 9 de la mañana y a mí el día se me puso negro. Yo no sé cómo yo salí por aquella puerta y agarrándome de una cerca, fui caminando y le decía, mi hijo está vivo, mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Mi hijo está vivo, Señor, porque tú me dijiste anoche que tú eras el Dios de toda carne y esa carne no es mía, esa carne es tuya. Yo te entregué mi familia, te entregué mis hijos, mi hijo te sirve, Señor, no está muerto. Y cuando llego a la casa me dice la doctora, acaba de fallecer. Mi hijo le salió una lágrima de su ojo. Mi hijo se había defecado, se había orinado. Y yo no le voy a decir, y vi una sandalia, y de pronto salió una luz, yo no vi a nadie. No, porque a la gente le gusta añadirle, Dios es Dios y está ahí, y aunque no hay que verle la sandalia ni la ropa, saber que Él está aquí en medio de nosotros, con cada uno de nosotros. La iglesia está llena de misticismo y espiritismo. Y agarro a mí y los zarandeo y digo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo todo espíritu de muerte y reclamo la vida de la resurrección de Jesucristo sobre el cuerpo de mi hijo. Y ¡pam! Mi hijo se paró. Hizo así y se paró, hasta yo me asusté, por poco yo salgo corriendo. Mi hijo es bien lindo. Mi hijo es bonito, bonito. Y cuando yo, el único hijo varón que tengo, cuando lo vi delante de mí, yo lo miraba. Hermano, él tenía la pupila dilatada. Él no me veía a mí. Y entonces lo agarraron y lo pusieron en una máquina y para el hospital. Y allá llegué yo. Cuando yo llegué, llegando mi hijo acostándolo en la cama que lo acostaron, la muchacha que estaba al lado muere. Había un espíritu de muerte. Hay muerte que te toca porque te tocó, porque hay un día para nacer y un día para morir. Pero está el espíritu de muerte. Por eso hay que orar. Por eso hay que meterse con Dios. Por eso hay que hacer guerra espiritual. Y hoy me maravillé porque las palabras
del canto que hicieron hoy, se lo dije a Rosy el sábado. Le dije, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Mi esposo se fue hace 5 años. Y yo no entendía a Dios. Hasta que Dios me hizo entender. Ese fue su tiempo. Él se murió plácido. Su cara tenía un semblante de paz. Y me quedé yo. Y Dios me dijo, ¿tú sabes por qué te dejé a ti? Porque Él te quiere tanto, 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 que si tú te mueres, se muere atrás de ti. Te va a morir de tristeza, de dolor, de añoranza. Pero como tú lo quieres tanto, tanto, pero me quieres tanto a mí, vas a seguir y continuar lo que yo tracé que ustedes iban a hacer juntos o tú sola, y se va a terminar, porque todo lo que Dios empieza, lo acaba. Él no deja nada a medias. Somos nosotros los que nos cansamos. Somos nosotros los que tiramos la toalla. Somos nosotros los que a las adversidades de la vida, los encontronazos y los trastazos nos hacen ceder. Pero aún en medio de la dificultad más grande que tú tengas, en medio del dolor, en medio de la soledad, porque todavía yo lloro a mi esposo, en medio de la añoranza, porque todo el mundo se mete en su cuarto y yo me quedo sola en el mío. Y a mí, la única amiga que no quiero, ni me gusta, es Soledad. Yo necesito estar rodeada de personas. Yo convivo con 9 contentas, como si son 10 o más. Yo necesito estar con personas, hablar, compartir. Yo donde llego empiezo a hablar y hablar, hablar. Cuando vengo tengo un montón de gente al lado mío. Mi hija me dice, es feo, no es feo lo que le voy a decir, pero la comparación. ¿Saben que Roberto Carlos tenía una canción que decía, yo quiero tener 1 millón de amigos? Yo no sé ni cómo es la canción, pero yo sí, hubo un tiempo que se cantaba mucho. Y mi hija me dice, tú eres la del 1 millón de amigos. Hay veces que me saluda, pastora, estrellita. Y yo, ay, ¿cómo están? Y la familia. Y yo le digo, ¿y quién es? Porque a lo mejor fue una consulta de un médico y empecé a hablar y después enganché a Jesucristo y después empecé a dar testimonio y después vino la otra y se sentó y vino el otro se sentó, nos hicimos amiguitos, le di la dirección de mi casa y más nunca lo vi o más nunca me acordé a quién se lo di. ¿Está usted entendiendo? Primeramente que no estoy sola porque Dios está conmigo. Y Dios prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Las 24 horas, los minutos, los momentos. Cuando estoy pasando las malas, cuando estoy pasando las buenas, cuando estoy enferma, cuando siento que me están machacando. Dios está conmigo. Diga, Dios está conmigo. Dios está conmigo en la buena y en la mala. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa que Dios está contigo en la buena nada más. Pero cuando tú estás pasando eso que estás pasando, cuando a ti te duelen las entrañas por lo que estás pasando o por lo que te están haciendo, cuando están cometiendo una injusticia contigo y no te puedes defender porque tienes que depender de Dios, Dios está contigo. Dios está contigo. Y yo he aprendido que Dios está conmigo. Y si yo no hubiera creído que Dios está conmigo, yo no estuviera hoy aquí en este lugar predicándole a ustedes.
Porque el enemigo siempre va a quererte a sacar del medio. Siempre te va a querer sacar del medio. Y lo que te va a sostener es tu fe, sabiendo que hay alguien que va contigo. Y ese alguien que va contigo va a luchar para que tú permanezcas ahí. Y escogió el Señor de la familia de Matri a Saúl. Primero le gustó la familia y después buscó a Saúl. Y buscó a Saúl y lo hizo, o lo ungió, lo hizo rey de Israel. Como lo quería el pueblo. Grande, hermoso, de buen parecer, bien parecido, alto, fuerte y con dinero. Porque nadie quiere un rey pobre. Para echarle en cara a los demás pueblos que no tenían al mejor rey, al dueño del oro y de la plata, al sobrenatural, al que sana, al que se la sabe toda, para exhibirle a Saúl apuesto, rico. Para que vieran que por ser pueblo de Dios tenían el mejor rey porque Dios lo había puesto. Y tuvieron su gran lección. Porque no fue el rey que escogió Dios, fue el rey que escogió el pueblo de Dios. Y él le dijo a Samuel, ay Samuel, no sufras hijo, no lloras hijo. Yo te voy a seguir hablando a ti porque tú siempre me has oído, tú eres inteligente. Ellos ahora se le han entenebrecido la mente, están confusos y en confusión van a venir, van a vivir y en confusión van a ir con el rey al frente. Estoy parafraseando. Y van a perder guerra y van a ganar guerra. Pero Samuel, no te han desechado a ti, hijo. Me han desechado a mí. Y qué duro es por un buen parecer, por dinero. Porque yo soy, mire, Dios no tiene bebé llorones. Dice que para Él no hay acepción de personas. Él quiere a los negros y a los blancos, a los rizos y a los lisos, al analfabeto y al licenciado. Dios no escoge. Para Dios todos tenemos el mismo valor. Pero hay gente que nunca fueron nada en su vida. Estaban marginados y vienen al Señor. Y como Dios le da una oportunidad a todo el mundo, al más entendido y al más bruto, enseguida el que es un poco inteligente y como que hay veces que en el pueblo de Dios se filtra gente que son muy sagaces. Dice que el mundo es sagaz en su trato. No, yo digo que dentro del pueblo de Dios los hay más sagaces todavía. Y se van colando. Y parecen buenos. Pero van buscando un puesto. Y cuando viene a ver, la pastora y la pastora son dos títeres. Porque hay espíritus que no les interesa ser rey. Hay un espíritu que le interesa estar detrás del rey para estarle susurrando al oído al rey, porque el rey tiene consejeros. Y no le voy a contar porque ese es otro cuento, como un chiste que hay ahí. Esa es otra historia. No le voy a hablar de Aitofel y le voy a hablar de otro profeta que lo que iba a acabar con David. Los reyes tenían consejeros, pero Dios le buscaba consejeros sabios como Samuel, profetas de Dios, hombres de Dios. Porque uno necesita tener hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios
al lado de uno, que no lo atormenten con chisme, que si Fuchachita hizo, que si no hizo, que dejó de hacer. No los atormente a ellos, porque ellos tienen un trabajo que hacer. Tráigale buenas noticias, porque nosotros somos llamados a las buenas nuevas de salvación, a las buenas nuevas para todo el mundo. Y usted puede quitar a Chuchita y a Chuchito del medio. Párelo. No, porque vino. A mí no me gusta el chisme. No me gusta el chisme. Pero vino y me dijo, no, al mismo instante que le abriste el oído te gusta. Porque nosotros es chismoso de lengua, es chismoso de oído. A mí a la iglesia nadie me va a dar una queja. Cuando me vienen a hablar de Chuchita o de Juanito, algo que pasó, le digo, búscamelo los dos. Y a tú, delante de ellos, me vas a decir lo que tú estés. Ay, pastora, no me haga eso, por favor, yo que vine de buena intención. Eso es chisme. ¿Y cómo desenredo la madeja si yo no digo que Xiomara me habló de Chuchito y Guajiniquito? Y no puedo decir que me lo reveló Dios porque mentirosa no soy. Mire. Y si me entero que andan en mucho chisme, les digo, usted ve la escalera esa que está ahí, bájela porque usted está aquí de más. Porque ahí no hay cosa que lastime más a una iglesia. No hay demonio y espíritu que lastime más una congregación o un espíritu de deshonra hacia los líderes y a los pastores. Eso destruye una congregación. Nadie es perfecto. Ellos no son perfectos, pero están luchando por hacerlo. Ellos son los pastores y ustedes las ovejas. Y las ovejas están bajo el manto y el cuidado de los pastores. Si ellos se están equivocando en algo, Dios le va a pasar la cuenta a ellos. Como me la va a pasar a mí. Pero se la va a pasar a aquellos que levanten su mano, su pensamiento, su vara contra ellos también. Le estoy hablando como ustedes predicando en mi iglesia. Yo predico sí allá siempre. Escuchen bien. Después que Saúl estaba seguro de quién era puesto, tenía dinero, tenía todo. Cuando Dios lo llamó, como a Dios no se le puede hacer el cuento de la buena pipa, como con Dios no se puede jugar, porque Dios conoce cada uno de tus cabellos. Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía tu nombre, tu vida, con quién te iba a casar, los hijos que ibas a tener. Tenía tu vida hecha. Él sabía que Saúl estaba detrás del equipaje, de todos los bultos que traía la gente, porque llevaban días ahí. Mire dónde se fue a esconder Saúl. Y la gente, el pueblo, que era de Dios y le servía a Dios, dudó hasta de Dios. Porque le preguntaron a Jehová que si él sabía dónde estaba Saúl. ¿Cómo no voy a saber dónde está Saúl? Está allí detrás del equipaje, está escondido. Porque cuando Saúl vio que lo iban a hacer rey, le sobrevino la inseguridad, el miedo y la duda. Porque cada vez que Dios te llame, o cuando Dios te llame,
lo primero que te va a venir es la inseguridad, el miedo y la duda. Y muchas veces no vas a ir hacia adelante porque vas a empezar. Yo estoy preparado. Yo no estoy preparada. Eso no es conmigo. Yo tengo que pasar el instituto bíblico de no sé qué para prepararme. El instituto te va a ayudar y te va a preparar. Pero métete con Dios y con la Biblia y busca la revelación de Dios para tu vida. Dios no busca sabios y entendidos. Lo vil y lo menospreciado buscó Él para avergonzar a aquellos que sabían y no se metieron con Dios. A aquellos sabios que están buscando ciencia para decir que no es Dios. Y no importaba el dinero ni la apariencia que tuviera Saúl. Saúl se vio como el del tamaño de una hormiga cuando Dios lo llamó. Dios nos llama a todos. Tú no estás sentado en esa silla por gusto. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Cada uno de ustedes tiene un compromiso. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes no están en este año, en este día, en esta hora, aquí porque ustedes quisieron. No, ustedes estaban porque Dios quiso. Porque en el plan de Dios está cada uno de ustedes para lo que tienen que hacer en este tiempo donde los colocó. Hermano, la venida de Jesús está cerca. Miren las señales. Hay que predicarle a muchas almas que son drogadictas, que están en el alcohol, matrimonios destruidos, niños siendo sacrificados, abandonados. Recuerden que cuando Israel fue a salir de Egipto, Faraón le fue diciendo, llévate esto, llévate lo otro. Hasta que le dijo, llévate a los ancianos y hasta algunos adultos, pero los niños y los jóvenes conmigo. ¿Y qué le dijo Moisés al faraón de Egipto? En Egipto no quedará ni una pezuña del pueblo de Israel. ¿Qué te quiero decir? Que ni tú, ni los tuyos, ni todo lo que tú cubres, ni porque tú dijiste que sí al llamado de Dios. En Egipto no quedará una pezuña. Hay que luchar por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Porque ellos son los que marcan las generaciones. Porque Dios en cada generación está buscando jóvenes que se levanten con el espíritu de Josué y de Caleb. Y tenemos que luchar contra el espíritu que se cuela dentro de las iglesias para desestabilizar a nuestros jóvenes. Con el espíritu que se cuela en los hogares. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo no vengo a criticar, porque ahora eso está de moda en Cuba. En Cuba todo el mundo, casi todo el mundo tiene celulares y todos quieren más y están buscando hasta marcas. Yo no he visto a una gente con hambre buscando marcas. ¿Sí? Que si el iPhone, que de rico. Yo le digo a la gente, se fueron los pobres y quedaron los ricos. Yo empezando que cuando entran a la iglesia tienen que pagarlo. Porque celular que oiga descomiso. Cuando es la parte de Dios, es la parte de Dios. Entonces, ¿cómo ahora tú le metes la Biblia al celular? Tú lo ves con el celular. Y están jugando. O se están testeando dentro de la iglesia. O termina el culto y yo voy y me la acerco. Y le quito el celular y lo miro. Ahí no está la Biblia. Te digo. Ahí no está Dios. ¿Tú viniste a buscar de Dios? ¿O viniste a la bobería?
No, porque si viniste a la bobería, puedes coger la puerta de la iglesia y salir por fuera. Y si viniste a buscar de Dios, guarda el celular y gózate en el Señor y escucha lo que Dios te está hablando en esta mañana. Entonces la familia, con ese aparatico, la familia se va destruyendo. Porque la niña está en el cuarto. Mamá, ya terminaste el almuerzo. ¿Es de o no de? No, porque a mí me lo quisieron hacer en la casa y usted no sabe lo que yo hice. Hubo una osada de la mía, la que tiene 15 años, desde su casa. Abuela, ¿qué hiciste de comida? Nada, estamos en ayuno congregacional. Ven que te toca. Hay de aquel en mi casa que desde el cuarto me pregunta que yo estoy haciendo comida. Porque ese día tiene que hacer ayuno. Y en la mesa, cuando nos sentamos a almorzar el domingo, todo el mundo apaga el celular. Porque es la hora sagrada, es la hora del alimento, es la hora de agradecerle a Dios, es la hora de hablar, es la hora de la familia poner las cosas en orden. Porque hay veces que las cosas se desordenan dentro de la familia y con el celular no la puedes arreglar. No me vas a invitar más aquí a predicar, pastora. ¿Usted sabe cuántos jóvenes hay en la iglesia? Ella lo vio. Más de 70 jóvenes. Y ya ven lo gruñona que es esta vieja. Ahora, si vamos a la playa, o vamos a un evento, vamos a pasear, y yo no voy, y ellos, ay, la pastora no va, porque yo voy a la playa, juego con ellos, juego a la soga, juego al esto, juego al dominó, juego a lo otro, todo, soy igual con ellos. Ellos van a la iglesia y ellos preparan sus cultos, ellos hacen las cosas, preparan sus obras. Otro día, el domingo antepasado, pusieron una obra que se llama El Payaso. Qué manera de yo reírme. Porque había una canción que decía, yo soy el payaso, yo soy el, no, era el mago, yo soy el mago, yo soy el mago, yo soy el malo, yo soy el malo, yo soy el mago. Y entonces era como una confusión y era que por fuera estaba vestido de mago y por dentro estaba vestido de Satanás. Entonces tenía dos muchachas danzando a los lados, una era el Hades y el otro la muerte. Pero cuando me di cuenta, había gente en la iglesia llorando. Una cosa simpática, amena, cómo tocó el corazón de tanta gente en la iglesia. Porque Dios no se pasa el tiempo en el cielo en una silla con un látigo. ¡Pra! Te castigo, disciplina. No, Dios se ríe, Dios danza. Dios creó la alabanza, Dios creó el canto. Y en el cielo vamos a estar danzando y cantando, santo, santo, no nos vamos a cansar. Entonces nosotros tenemos un Dios que es alegre. Y la iglesia tiene que estar alegre. Pero una iglesia alegre es diferente a una iglesia entretenida. Y el mundo tiene mucho para entretenernos. Tiene muchos programas y es hábil para saber lo que nos gusta. Bendito sea el Señor. Voy a terminar ya. Podrás sobrevivir, iglesia, a lo que fuiste, porque Dios lo ha prometido. Sobrevivirás a todo lo más fuerte que venga a tu vida, porque Dios te llamó, porque Dios te escogió, porque Dios te conoció. Porque Dios te transformó. Bendito sea el Señor.
desde adentro y cambió tu corazón de piedra por un corazón de carne. Bendito sea el Señor. Para ayudarte a que te eleves, escucha bien, para ayudarte a que te eleves por encima de las más difíciles y dolorosas circunstancias y desilusiones de tu vida. Cuando Dios te llama, no tienes que esconderte. Cuando Dios te haga un llamado, cuando Dios me llamó a la iglesia donde estoy, yo tenía 50 años. Y la primera que puso el pero fui yo. Ay, con 50 años. Dios, pero ¿tú estás seguro? Y habían otros para llamar a la casa. Estaba mi hijo que le servía al Señor. Y era copastor en otra iglesia. Y yo decía, no puede ser, ¿cómo voy a ser yo? Y un día mi esposo me dijo, Él te llamó a ti. Yo no puedo ser pastor porque yo soy pastor de Chucho. Y yo le dije a mi esposo, ¿por qué tú eres pastor de Chucho? Dice, porque tú tienes paciencia, tú le hablas a la gente, tú los aconsejas. Tú lloras porque yo te he visto llorando en las noches, orando. Te he visto cómo estás ahí, sufriendo por problemas que no son tuyos, clamando por gente que yo ni conozco. Y yo te he visto, yo no estaba durmiendo, yo te estaba mirando. Y él me quería, el amor de él por mí era tan grande, que él pensaba que yo estaba en un sufrimiento que él quería evitarme. Escuche bien. Y él me decía, el llamado es para ti. Carlos está contento en otra iglesia donde está. No lo va a sacar de allí, que le está ayudando a su pastor, que ya es un ancianito, para traerlo o hacer algo, lo que quiera hacer. La iglesia te está llamando, te está haciendo un llamado y es aquí. Yo no lo voy a hacer tampoco. Las muchachitas están muy inmaduras. Eres tú, que ya lleva 30 años sirviéndole al Señor. 20 y pico de años en otra iglesia, pastoreando, trabajando. Pero ahora el pastor ahora Dios me estaba mandando una misión nueva. Ahora Dios quería que yo hiciera iglesia donde yo estaba, donde yo vivía. Y hasta mi pastor me dijo, Dios te está llamando, hija. Tú no estás comprometida conmigo, tú estás comprometida con Dios. Y dije, bueno, heme aquí. Hermano, y hasta hoy, ya le estoy pidiendo, yo me quiero retirar, Señor. Ya me quiero retirar, Señor. Ya llegó mi tiempo. Pero nada, ahí está. No ha surgido nadie. Y lo estoy preparando como a 6 de mi casa. ¿Saben por qué? Porque Dios me dijo, tú y tu casa servirán a Jehová. Entre los tuyos el sucesor. Y estoy en esa preparación. Y a eso Dios nos llamó. A preparar a nuestros hijos. A preparar nuestra descendencia. Una de las cosas, Dios es un Dios de herencia, de descendencia, de bendición. Y una de las cosas que la iglesia tiene que luchar es por la descendencia, por la herencia que va a dejar, por el legado que va a dejar. Porque Dios nos dice que nosotros somos herederos de Abraham, de sus promesas, de sus bendiciones. Somos coherederos con Jesucristo, de la resurrección, de la vida, de la sanidad, de la liberación, de todo lo que la Biblia dice que Jesús hizo cuando murió en la cruz del Calvario y dio su
su vida por nosotros que no merecíamos tanto sacrificio de uno tan santo por nosotros. Y dice que cogió todos los demonios. Yo esa gente que siempre le están echando la culpa al diablo, a los demonios, no sé. Porque a mí la Biblia dice que Jesús cogió todos los principados, cogió todos los demonios, cogió y los metió en un lugar y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Sobre quién triunfó Jesús? Sobre Satanás y los demonios. Satanás está vencido y los demonios también. Y ningún demonio puede destruir tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos. No se lo permitas. Porque Jesús te dio la victoria. Jesús te dio la victoria. Tú eres un victorioso en Cristo Jesús. ¿Puede la iglesia ponerse de pie?